Okay. Buenos días a todos los presentes, estudiantes, profesores, público en general. El día de hoy pues vamos a iniciar, tenemos la presencia en el seminario de investigación y difusión a los Zanetti Barrios y nos va a presentar el tema la política pública como principal impulsor de la transición energética. A continuación voy a leer una breve reseña curricular de los Zanetti Barrios. Ella es licenciada en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, maestra en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y maestra en Regulación Económica de Industrias de la Red por la Universidad de Barcelona. Asimismo, cuenta con formación como consejera independiente por parte del IPADE. Rosa Zanetti pues tiene experiencia profesional de 15 años en el sector financiero mexicano y 20 años en el sector energético. Ha laborado como funcionaria pública de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía entre 2000 y 2018. Fue miembro del equipo a cargo del diseño e implementación de la reforma constitucional en materia de energía en 2013 y a partir del 2018 es analista independiente del sector energético. Está autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para fungir como perito en finanzas con especialidad en energía. También es asesora en política y regulación energética, conferencista internacional en materia de energía y consejera fundadora del grupo Voz Experta, colectivo de mujeres de alto perfil que tiene como objetivo la visibilización de mujeres en los foros de energía. También es miembro directivo del ANES, Asociación Nacional de Energía Solar, integrante de Women's Forum, columnista de Opinión 51 y miembro del equipo de expertos de México, Cómo Vamos y Signos Vitales. La revista de Petróleo y Energía la reconoció como una de las 100 líderes del sector de energía en México para los años 2000 y 2021. También durante 3 años fue consejera editorial del Grupo Reforma. Sin más por el momento, pues le cedemos la palabra a Rosa Zanetti para iniciar con su presentación. Adelante. Muchas gracias, qué amable, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. A mí me entusiasma muchísimo poder conversar con la juventud, por todo un tema que pues sin duda nos está marcando la vida a todos los seres humanos y muy en particular pues a ustedes jóvenes. Lo que está muy claro, lo que no hagamos en este momento por el planeta ya tendrá consecuencias absolutamente irreversibles. En el tema de la transición energética, mi intención con esta plática es fundamentalmente darles elementos para que podamos tener un diálogo, un análisis conjunto, ya que nadie es dueño de la verdad y todos los gobiernos, como están reaccionando, literalmente están reaccionando ante una presión importante en la inflación, en el costo de la vida, en la escasez que ya empieza a haber de alimentos porque están rotas las cadenas productivas, pues la verdad es que esto pudiera representar para algunos una señal de freno en la transición energética. Entonces, insisto, les agradezco mucho su paciencia y vamos a empezar a platicar. Antes que nada, a mí me interesa mucho dejarles muy claro qué es una política pública, ya que hay en mi opinión, una confusión importante entre el ejercicio, vamos a decirlo así, cotidiano, normal del gobierno y una política pública. También hay mucha confusión sobre si la política pública, digamos, es una instrucción. ¿Y es una instrucción para quién? Entonces, lo que yo les quiero empezar esta plática diciéndole, ¿qué elementos debe contener la política pública? Primero que nada, se tiene que identificar cuál es el problema que queremos resolver, si existe un problema que requiera de un ajuste o de una política pública en particular. A eso es fundamental establecerle objetivos. Queremos hacer esto y esto es lo que queremos lograr. Y yo les diría que pudiéramos resumir el mapa, el concepto política pública como un mapa de ruta. Una política pública no es un deseo, una política pública no es una instrucción para nadie, digamos, sino es un mapa de ruta que establece cómo es que diversas obligaciones
obligaciones contenidas en un marco legal van a impulsar a todos los que estén obligados, digamos, a cumplir esas obligaciones y finalmente se pueda tener el objetivo que se está buscando. Es fundamental entonces entender que si una política pública es un mapa de ruta, esa política pública, por lo tanto, les decía hace un momento, tiene que tener un fundamento legal. No, me parece, no quiero dejar de decir lo que es obvio. Los fundamentos legales tienen que estar todos alineados a los mandatos constitucionales. Los tratados comerciales, como algunos de ustedes o todos ustedes saben, están alineados con la Constitución. Pero entonces, si queremos pensar en que la política que vamos a impulsar va a tener éxito, lo primero que hay que entender es que esta política tiene que tener un fundamento legal, tiene que estar alineado con la Constitución y que toda emisión de regulación va entonces que alinearse en esta pirámide jerárquica que implican las leyes. Finalmente, en esta, digamos, ilustración del marco legal que debe acompañar una política, me gustaría hablarles rápidamente que en México el instrumento macro de política pública que cada administración pretende impulsar, pues es el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la forma, digamos, en que, insisto, cada administración dice, bueno, mi política pública se va a alinear a esto, estos son mis objetivos, los voy a conseguir de esta manera. Después del Plan Nacional de Desarrollo, se emiten los programas sectoriales, específicamente en el caso de la energía, y digamos que abarca, es un elemento fundamental para la transición energética, no es el único, se emite el PROCENER, el Programa Sectorial del Sector Energía, y ese PROCENER indica, insisto, las acciones específicas que todo el mundo va a tener que hacer, todo el mundo, entendiéndose por administración pública, digamos, porque somos los que están, o son la administración pública son los entes que están obligados en principio a cumplir con lo que dice la ley, y todos los que ciudadanos que no son o participantes de una sociedad que no forman parte de la administración pública, estos están, vamos a decirlo así, también obligados de una forma, digamos, en donde pueden hacer todo lo que quieren siempre y cuando no esté prohibido. Pero bueno, entonces, recordar que para esto sirve todos estos documentos que se emiten de manera sexenal y que, insisto, tienen que estar alineados a la Constitución. En la medida que esto ocurre, podemos pensar que hay mejores elementos puestos en la mesa para que la política que queramos impulsar, la que sea, tenga éxito. Les voy a poner como ejemplo lo que se hizo en el 2013, ya que, bueno, primero porque es el ejemplo que mejor conozco, y después porque me parece a mí que cumplía con esta alineación a la que acabo de hacer referencia. Cuando se planteó la modificación a la Constitución de 3 artículos, pues, digamos, toda la exposición de motivos explica por qué se quiere hacer eso. Y es muy relevante para mí recordar con ustedes el diagnóstico. El diagnóstico que tenía la exposición de motivos establecía que en México la energía, el costo de la energía que teníamos como sociedad en promedio rebasaba el costo de la energía en los Estados Unidos con subsidio, más o menos un 20%. Si le quitábamos el subsidio, el costo de la energía nacional, pues vamos, era más del 70%, digamos, más cara. También el diagnóstico identificaba como una problemática a resolver el hecho, digamos, la energía no sale más cara. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque en México la generación de energía se hace con combustibles. Y esto tiene un costo, vamos a decir, económico, el costo de los mismos combustibles, pero
también tiene un efecto muy grave en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, digamos, lo que planteaba la exposición de motivos es para que la CFE, que está teniendo costos muy elevados por generar combustibles, pueda reducir sus costos, es indispensable bajarlos. Y, digamos, aquí hay un concepto que me parece fundamental para ustedes que quieren entender el tema de la política pública como un instrumento para impulsar un objetivo nacional. Se plantea en la exposición de motivos que reducirle los costos a la CFE es indispensable porque ese objetivo va a atender los intereses generales de la nación. A todos los mexicanos y los no mexicanos que radican en México, nos conviene que los costos de la CFE bajen. Por supuesto, también a la CFE, pero bueno. Otro problema que se identificaba en ese momento es que la CFE había venido construyendo proyectos muy grandes de generación, de gran escala, lo que se conoce como gran escala. Y esto, conforme está avanzando el siglo XXI y la transición energética, pues va a empezar, o está ya empezando a cambiar, en lugar de proyectos de gran escala, que sí hay, digamos, la tendencia es hacia el desarrollo de proyectos regionales, de sistemas eléctricos mucho más pequeños que van a depender, digamos, por lo tanto, de proyectos de menor escala. Un ejemplo, solo por poner rápidamente un ejemplo, la generación distribuida y los paneles solares en los techos digamos, en todos los techos posibles. También se identificaba como un problema muy grave el que la transmisión eléctrica en México requería de muchísima inversión y el dinero público siempre es escaso. Y otro problema muy grave que tiene la CFE y que quedó ahí puesto como un importante tema a resolver es el hecho de que pierde mucho en sus redes de distribución. Pierde más del 21%, bueno, en ese momento, de todas las ventas de energía que hace, se pierde. Y se pierden, digamos, por dos elementos. Por lo que se denomina pérdida técnica, esto es, las pérdidas de energía que tienen las líneas de distribución por falta de mantenimiento, por antigüedad, pero también mucho, y yo les diría, el porcentaje más alto de pérdidas en las redes de distribución se debe a los robos de la energía que se llevan a cabo pues en prácticamente en todas las regiones urbanas de nuestro país. Ok, entonces, si este es el diagnóstico y estos son los temas que de una manera muy resumida estoy presentando, se pretendían resolver, veamos entonces qué se hizo en la Constitución, digamos como un ejemplo de alineación de la política pública a la misma. Se pretende resolver esto, había que desarrollar la política pública que desarrollara esto, y se hacen 3 cambios constitucionales que, insisto otra vez de manera muy resumida, plantean que las empresas del Estado tendrían que convertirse a empresas productivas. Estoy hablando de las 2 empresas del Estado que participan en materia energética. Las 2 tendrían que ser productivas. ¿Qué significa esto? Que tendrían que tener como un objetivo ganar dinero. O se los pongo de esta manera, dejar de perder. Y para dejar de perder, una de las cosas que se tenían que hacer era bajar los costos, como se diagnosticó. Se establecen, y aquí esto me parece muy relevante, que para todo el tema de desarrollo de proyectos de desarrollo económico, se tenían que plantear criterios de equidad social, de mejoras en la productividad y, ojo, sustentabilidad. En este término de sustentabilidad están contenidas muchísimas cosas, entre ellas la transición energética, que vamos a platicar un poquito más adelante porque les
estoy afirmando con esta seguridad que sustentabilidad incluye el tema de la transición. En el artículo 27 se establece que la rectoría, claramente queda ahí puesta la rectoría del Estado, a la nación se le dejan las actividades de planeación y todo el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio de la transmisión y la distribución. En el artículo 28 es el artículo en donde se establece, digamos, que no son monopolios y se aclara entonces que la transmisión y la distribución no es un monopolio. ¿Por qué se los digo así? Porque la Constitución prohíbe los monopolios. Entonces, si es una actividad exclusiva para el Estado, se tiene que aclarar que no es un monopolio, porque es, digamos, sino que es una actividad estratégica que solo el Estado puede llevar a cabo. Y bueno, se llevaron a cabo, y eso quedó puesto en los transitarios, una serie de ajustes que se iban a tener que recoger en las leyes secundarias, en las regulaciones terciarias, pero que iban a permitir alinear estos objetivos puestos, digamos, de manera súper general en la Constitución para poder resolver el problema que les acabo de explicar en el diagnóstico. Bueno, a partir entonces de ese cambio constitucional se crearon 25 leyes nuevas y se modificaron otras 11 que ya existían. Por supuesto, pues hubo que adecuar todo el marco regulador, todos los reglamentos de esas leyes, en algunos casos nuevas, en otros se tuvieron que modificar, y se emitió a partir de las comisiones un montón de regulación específica que, insisto, por favor imagínense todos que en el momento en que ustedes estén tomando decisiones de política pública, todo documento, toda regulación puesta por un funcionario público, por una institución pública, tiene que alinearse de abajo hacia arriba hasta llegar con los objetivos puestos en la Constitución. Se modificaron entonces también facultades de forma tal que la toma de decisiones en esta nueva estructura, digamos, que iba a tener los mercados energéticos, no dependiera de una sola institución por varias razones. Una de ellas, para evitar, digamos, un exceso de control por parte de una de ellas, para evitar la captura de una política, de una agenda, quiero decir, de una agenda política de corto plazo, y para que se tuvieran entonces, insisto, a varios agentes de la administración pública con capacidades distintas, con facultades distintas, atendiendo todos juntos al mismo tiempo desde su óptica y con su especialización a alcanzar los objetivos que acabo de mencionar. Y esta lámina lo que muestra es cómo se distribuyeron todas estas, cómo quedó organizado el sector energético después de esos cambios. Algo tan pequeñito como un cambio constitucional de solamente parte de 3 artículos, vamos, para poder tener toda la estructura necesaria que permitiera resolver el problema descrito, pues había que crear todo esto que se creó. Bueno, todo esto se hizo en ese momento. Muy bien. Entonces, ya metidos en esto, ya metidos en esta nueva, digamos, organización, con estos nuevos retos, había que resolver un problema particular. No se los tengo que decir a ustedes, el planeta se está calentando. El incremento de la temperatura global por encima de los niveles preindustriales se ha establecido, digamos, que no debería aumentar más de 1.5, originalmente se habló de 2 grados, y vamos terriblemente mal. Hemos aumentado esta temperatura promedio del planeta en 1.2 grados, estamos muy cerca de llegar a un punto profundamente preocupante, pero bueno,
esta lámina es solamente para plantearles que al atender esta problemática, vamos a decirlo así, específica dentro de la generalidad que queríamos atender, se atienden temas varios, entre ellos los de salud pública, los del derecho a un medio ambiente, y debería cumplir, digamos, había que hacer algo para que la forma en que se desarrollara el sector, me voy a quedar con el eléctrico en este momento, tuviera principios de sustentabilidad, justamente para cumplir con esos principios que mencioné hace un momento. Bueno, este es un ejemplo, el Acuerdo de París, este es un ejemplo, digamos, de política pública. El planeta entero en el 2015, ojo, México para el 2015 ya había llevado a cabo su reforma constitucional y ya tenía emitidos sus nuevas leyes y reglamentos. La mayor parte, más bien ya estaban todos los reglamentos, pero estoy muy segura que aplicaban a esas nuevas leyes, para cuando el gobierno mexicano se adhiere y firma de manera voluntaria el Acuerdo de París. Como les acabo de decir, bueno, ¿qué objetivos tiene este macroacuerdo? Que es un ejemplo muy bonito de política pública, digamos, global, de esfuerzos globales. Bueno, ya lo dije, evitar que la temperatura global del planeta aumente por encima del nivel que mencioné. Y ojo, aumentar la capacidad de adaptación del planeta al cambio climático. Es decir, ustedes saben perfectamente bien que ya hay consecuencias palpables del cambio climático, que son irreversibles y que por lo tanto la vida del planeta tiene que adaptarse a eso. Ejemplo, una inundación. Cuando en una región las inundaciones o las sequías son cada vez más frecuentes, esa región tiene que hacer algo para adaptarse. Y junto con esa región, toda la economía, digamos, que gira alrededor de esa región, tiene que hacer algo como, no sé, construir de otra manera las casas habitación o las instalaciones que estén puestas ahí, construir nueva infraestructura que permita llevar recursos que antes no se tenían que llevar, en fin. Y todo esto cuesta. Entonces, la capacidad de adaptación va acompañada de nuevas inversiones y nueva planeación, digamos, para el país. Promover la resiliencia. ¿Qué significa esto? Pues es parte un poquito de la adaptación. En la medida en que estamos como planeta mejor preparados para enfrentar las consecuencias que ya estamos viviendo, seremos, digamos, capaces de responder de mejor manera a las emergencias que ya estamos viviendo. Y el otro acuerdo al que se llegó de manera global fue aumentar el financiamiento. Los países que firmaron este acuerdo dijeron, bueno, vamos a tener, esto cuesta, esto que queremos hacer cuesta. Entonces tenemos que financiar, sobre todo los países más poderosos, a los países que lo son menos. Les tenemos que dar financiamiento para que estos objetivos de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en principio se puedan alcanzar. Bueno, les acabo de mencionar, esta lámina la acabo de ver, pero no quiero dejar de ahora sí, digamos, de analizarla un poquito con ustedes. Lo primero es recordarles que deberíamos de llegar, nuestro objetivo como planeta Tierra es que la temperatura no cruce de esta línea y ya estamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el Climate Action Tracker está dando seguimiento, digamos, es la institución que depende de la Organización de Naciones Unidas, está dando seguimiento a todo lo que se está haciendo en el planeta para cumplir con este objetivo. Tenemos, desafortunadamente, después de, digamos, de la COP26 del año pasado, pues hubo estas actualizaciones y lo que estamos viendo es que con lo que realmente se está haciendo en todo el planeta, la temperatura global se incrementaría
hasta 3.6 grados centígrados, en promedio 2.7 grados centígrados. Ahora bien, si tomamos en cuenta los objetivos que el planeta ha dicho que se van a alcanzar para 2030, que tienen que ver justamente con este asunto de la disminución de gases de efecto invernadero, pues lo que vemos es algo igual de preocupante, es decir, en promedio la temperatura se estima pudiera estar aumentando hasta 2.4 centígrados. Ahora bien, si se cumplen con los nuevos objetivos que se plantearon en la COP 2026, vamos a llegar a un aumento de 2.1 grados centígrados y solamente en un escenario optimista donde todo el mundo cumple a tiempo y donde, ojo, se incluyen y se cumplen metas de cero emisiones. No es lo mismo decir, voy a bajar la cantidad de emisiones que tengo de gases de efecto invernadero a voy a llegar al objetivo de cero emisiones netas. Solo ahí es donde esta institución nos dice que tenemos oportunidad de evitar la catástrofe climática que nos amenaza a todos como planeta Tierra. Bueno, ahí estamos parados. Ahí estamos como planeta respecto de lo que dijimos que íbamos a hacer. Bueno, perdón. Recordarles nada más que cuando se implementó la reforma de 2013, insisto, se adquiría, en la Constitución están reflejados estos objetivos de sustentabilidad. Se buscó que, pues digamos, cuando tú tienes un problema tan grande, tienes que empezar a atacarlo por lo más relevante, aquello que puedes resolver más rápido y que te va a dar mejor impacto. Esta lámina lo que muestra es cómo, para el 2019, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, las emisiones globales de CO2 equivalente, porque son todo, ahí olvidé poner el equivalente, pero bueno, es el CO2 equivalente, están siendo, digamos, producidas en un 44% por el sector eléctrico, 26% por el sector transporte, la industria el 20%, los edificios 9% y otros 2%. Ahora bien, este análisis, esta asignación se hace si separamos la electricidad. Si incorporamos la electricidad a los procesos mismos, que es, digamos, lo voy a poner así, del lado del consumo, entonces lo que encontramos es que para el transporte no se mueve mucho, porque el transporte en realidad no depende mucho de electricidad, sino de los combustibles. El transporte aporta el 27% y es la industria la que evidentemente consume más electricidad y entonces es responsable del 39%. Los edificios, todos los edificios, que también consumen muchísima electricidad, ya se hacen responsables del 28%. Entonces, si este es el problema y estos son los detonadores del problema, pues parecía más o menos razonable el decir, bueno, a mí me parece que muy razonable decir, me voy a enfocar hacia la disminución de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico. Y así fue como presentamos nuestras contribuciones nacionales libremente determinadas y dijimos, vamos a bajar de aquí al 2030 en 22% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Así fue como lo presentamos en 2015. Partimos todos de una línea base de 973 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030 y dijimos, bueno, en vez de andar produciendo 973, que es lo que yo produciría si no hago nada, voy a llegar al objetivo de 762 millones de toneladas. Ojo, todo esto entonces forma parte de esta implementación de la energía, de la política pública que busca disminuir las emisiones. Se creó un mercado eléctrico con un montón de participantes, después todo aquello que decía la Constitución en las
transitorios, en unos cuantos, digamos, párrafos, se convirtió, insisto, después de muchísima emisión de regulación y de leyes, en esto que ven, en una nueva CFE dividida en varias partes, en un operador del sistema eléctrico que tenía que atender, digamos, a el funcionamiento de la red, en el entendido que iba a haber nuevos participantes y mucha más energía renovable de aquella que teníamos hasta antes de la reforma. Se pudieron llevar a cabo las subastas de energía renovable, a partir de la cual la CFE Suministro Básico pudo hacerse de lo que se llama cobertura eléctrica, es decir, comprar energía verde, barata. Se rompieron récords de precios en ese momento, y esto, digamos, esta consecución, este alcance de los objetivos planteados originalmente por la reforma, pues me parece a mí iba avanzando adecuadamente. Les traje este ejemplo por si alguno de ustedes está interesado, digamos, en profundizar en este tema de la política pública. Primero, del caso del gas natural. Primero, hacerles saber que el gas natural, lo que se hizo en gas natural, se hizo, digamos, teniendo al mercado eléctrico como el principal consumidor, para tratar de resolverle, de ayudarle al mercado eléctrico a que tuviera elementos de firmeza que le permitieran meter más renovables. En este caso en particular, se emitió un documento denominado Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural. Y ahí les dejo el vínculo al mismo, es público y lo pueden consultar. Insisto, como un ejemplo que a mí me parece muy bonito de cómo se implementa una política pública. ¿Qué quiere decir una política pública? Está alineada con todos los elementos que les acabo de mencionar, con los objetivos, y dice puntualmente qué se va a hacer, cuándo, quién va a hacer qué cosa, y con eso, qué es lo que se iba a obtener de beneficio para los mexicanos. Ahí está, insisto, como un ejemplo de un documento denominado Política Pública, pues, les vuelvo a repetir, es el mapa de ruta, y que, bueno, pues tuvo su implementación en su momento. ¿Qué logramos entonces al cabo de haber hecho todos estos cambios, arrancar la reforma e implementarla hasta donde se llegó? La gráfica lo que muestra, y les quiero llamar su atención hacia la línea azul y la línea naranja. La línea naranja lo que muestra es la generación eléctrica, que en 2017, aquí donde está el 30%, ahí empecé mi análisis. En 2017 se creaba, digamos, utilizando plantas térmicas y carbón. Aquí, en este 30%, hay una participación muy importante de la CFE, porque es la que es dueña de las plantas térmicas y carbón, vamos a decir, de manera histórica en el país. Lo que se logró con la reforma fue que esta línea naranja disminuyera y la línea azul, que es energía limpia, fuera aumentando. Ojo, cuando hablo de energía limpia, estoy incluyendo hidroeléctrica. Les puedo decir que de esta línea azul, la mitad de la energía más o menos la aportan las grandes hidroeléctricas que tiene la CFE, y la otra mitad, las plantas de energía renovable, variable, como esencialmente eólica y solar, que se detonaron fundamentalmente a través de la reforma energética. También hay aportación de otras plantas renovables que no se detonaron con la reforma energética, sino más o menos un sexenio antes, en condiciones muy distintas, y que hoy operan bajo otro tipo de permisos, que son sociedades de autoabastecimiento. Pero bueno, me interesa mucho que vean, entonces, imaginen ustedes, tomadores de decisión, los policy makers, diciendo, vamos a hacer esto, y de pronto se encuentran con estos resultados concretos. Esto es lo que sí ocurrió. Se consiguió entonces, digamos, cruzar esta línea, bajar la producción
de plantas térmicas y carbón e incrementar la producción, la presencia de energía limpia en la matriz eléctrica mexicana. Listo. Bueno, ahí estábamos cuando de pronto cambió la política pública. Y hoy, en este nuevo contexto, en donde hay, se lo digo para que platiquemos ahorita, en donde la mayor queja es que este 30 de CFE se convirtió en la mitad y se dejaron de utilizar plantas eléctricas de la CFE, lo cual es cierto, porque ese era el objetivo, porque eran térmicas y contaminaban. Pues bueno, esto ha provocado entonces ya un freno importante en la penetración. Pues estamos en medio de una situación completamente distinta, donde ya no hay interés por impulsar esta energía. Y no quiero dejar de decirles, 5 años después del Acuerdo de París se tuvieron que presentar la revisión de nuestras cantidades, digamos, comprometidas, no vinculantes, y lo que se hizo, se mantuvo el 22% de objetivo de disminución, sí, pero subimos la línea base. Entonces, al subir la línea base, en realidad, la cantidad, digamos, de gases de efecto invernadero que estamos diciendo que vamos a emitir es mayor. Y bueno, en términos de las emisiones, esta es otra gráfica que nos muestra el Climate Change Tracker. Pues estamos, no les tengo que decir, muy lejos. Esta es la tendencia histórica, esta es la global, y tendríamos que estar acá abajo para que podamos cumplir el objetivo de no incrementar la temperatura global a los niveles en los que estamos incrementando, con las revisiones que ya mencioné hace rato, que se presentaron en la COP26, pues la verdad es que seguimos bastante lejos. Esta es la realidad global. No quiero dejar de comentar que de acuerdo a esta misma institución, la posición de México es altamente insuficiente en términos de los esfuerzos para que la temperatura no aumente, y pues bueno, es ahí donde estamos. ¿Qué otros pendientes quedaron, digamos, independientemente de lo que esté pasando ahorita? E insisto, de verdad, a mí me interesa mucho que les quede claro que yo asumo que estas decisiones las van a impulsar ustedes. Nos quedan pendientes entonces, pues nos comprometimos a disminuir en 22% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a través de la penetración de más energía renovable. Tendríamos que estar llegando al 35% de participación de energía renovable, y les acabo de mostrar que, de energía limpia, de hecho, les acabo de mostrar que estamos muy lejos de llegar ahí. Queda pendiente también que el planeta Tierra, México también, pero el planeta Tierra tenga una definición más clara sobre los mercados de carbono. Es decir, este elemento financiero, digamos, a través del cual se le va a dar un precio al carbono, y aquel que lo produzca va a tener que pagar un extra por las emisiones de gases de efecto invernadero que hace en sus procesos, sea cual sea, en sus procesos, digamos, una especie de corresponsabilidad por calentar al planeta. Hace falta profundizar en temas de transparencia climática. ¿Qué quiere decir? Que haya un conteo confiable, público, de nuestras emisiones de todo el mundo y de las nuestras también de gases de efecto invernadero, y que haya reportes que puedan ser verificables de manera periódica. Y por supuesto, también está pendiente por parte de las principales economías del mundo la posibilidad de llevar a cabo el financiamiento climático, los 100,000 millones de dólares al año que las grandes los países más poderosos iban a emitir. Esos están pendientes de que se emitan, digamos. Y todos estos criterios juntos nos tendrían que llevar a un contexto de justicia climática. Ojo, justicia climática, donde cada uno de los ciudadanos de este país, particularmente los que menos tienen, se vean beneficiados por la implementación de todos estos puntos.
Ojo, ese es un objetivo que tiene que estar claramente puesto en cualquier política pública que se adopte en nuestro país. Así es que ya llegamos a un momento en donde yo los quiero invitar a platicar entre nosotros y pensemos juntos. Traje una serie de preguntas en las que me gustaría mucho, insisto, que ustedes recapaciten y nos compartan qué se les ocurre. Hoy, como planeta Tierra, en el mundo, no solo en México, se está subsidiando los combustibles. Hay subsidio en el precio de la gasolina y del diésel. No en México, en Europa, que ha sido el primer promotor, digamos, de la transición energética. Hay subsidios. California también está subsidiando. Está claro que mientras se subsidia, si seguimos subsidiando combustibles, pues no es muy sencillo que la gente deje de utilizarlo. Es indispensable acabar con subsidios a los combustibles para dirigir ese dinero a otro tipo de objetivos que permitan acelerar la transición. Yo les pregunto, ¿ustedes les parece que eso sea posible ahorita? Les quiero comentar que si en este momento elimináramos los subsidios de los combustibles, el precio de la gasolina debería de aumentar más o menos 7 pesos por litro. Entonces, piensen, ayúdenme a pensar, pensemos entre todos. ¿Qué se hace con los subsidios a los combustibles? Imagínense ustedes como secretarios de Energía o secretarios de Hacienda. ¿Qué hacen? ¿Permiten que aumente ahorita la gasolina? Si la respuesta es no, ¿cuándo quitan ese subsidio? Porque mientras esto siga caro, ahí va a seguir, y va a seguir caro al menos 2 años. Díganme ustedes, entonces, como posibles tomadores de decisiones, si mantienen los combustibles, el subsidio a los combustibles, ¿estamos retrocediendo como país en el avance a la transición energética? Díganme ustedes, si a México le conviene o no. ¿Es malo que queramos producir nuestra gasolina? Si la respuesta es no, ¿es bueno que se haga con dinero público? ¿Ustedes cómo harían para aumentar el uso de la energía renovable? Quizás ahí la primera pregunta sería, ¿seguimos o no aumentando la energía renovable en la matriz? Porque yo tengo mi opinión y la reforma de 2013 decía una cosa, pero hoy estamos en una posición completamente distinta. Otro problema público es la CFE, las plantas de la CFE, esas que generan con combustibles fósiles y que tienen más de 30 años, que son muy ineficientes y que se pagan además pasivos laborales gigantescos. ¿Debe seguir operando aunque nos cueste más, aunque contamine? Si la respuesta es no, ¿qué hacemos con CFE? ¿Es o no conveniente que las plantas del Estado operen o no operen? Entonces, pensemos juntos. Si de ustedes dependiera, ¿qué tipo de política, qué incentivo mantendrían hoy para México en este tema? ¿Qué cosa sí definitivamente vale la pena eliminar? ¿Qué cosa nueva tendríamos que incorporar? Y ojo, les recuerdo, algo para terminar esta plática e invitarlos a dialogar de este tema. Yo quisiera pedirles que tengan muy en cuenta algo muy difícil. Si ustedes fueran los tomadores de decisión, verían cómo es difícil. Nunca se debe confundir la política pública, en inglés es más claro esto, que el político con el político. Esto es el policy contra los politics, ¿no? Y se confunde. Y casi que es imposible de distinguirlo, porque de manera natural cada gobierno llega y quiere gobernar, y tiene una idea, y tiene un concepto, un proyecto que de manera natural quiere impulsar. Entonces, pues bueno, en esas decisiones se llevan a cabo pues, una serie de medidas que pueden hacerle daño al país. Entonces,
Entonces, esta es la presentación que yo les traigo, pero insisto, a mí me gustaría mucho escucharlo. Si alguien quiere participar con alguna idea de la serie de preguntas que les presenté, de verdad, creo que eso es lo que realmente enriquece. Esto, yo pretendo hacer un diálogo, ya les compartí con mucho gusto mi experiencia en materia de política pública, cómo se buscaba impulsar la transición energética, qué cosas quedaron pendientes, sin duda, pero esta, vamos a decir, serie de dudas que hoy estamos viviendo en México no son exclusivas de México. En el mundo entero hay un cuestionamiento serio sobre cuál es el modelo de desarrollo, de inclusión que cada país debe adoptar. Y pues bueno, se están tomando riesgos también, ¿no? Yo quisiera, insisto, mucho escuchar su opinión como jóvenes, con los elementos que ustedes tienen hoy. ¿Qué opinan? Por ejemplo, me gustaría que alguien me dijera su opinión sobre el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina. Digo, imagínense que ahorita tuvieran que pagar, que el gobierno dijera, pues no, lo siento mucho, pero yo como lo que quiero es meter dinero, invento, a energía renovable, que me está ocurriendo así, pero bueno, no voy a subsidiar la gasolina. Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre el tema, sobre ese tema. ¿Estamos o no estamos retrocediendo como planeta en materia de la transición energética? Bueno, pues muchas gracias por su presentación, doctora Rosanetti, y muy interesante los puntos que tocó. Pues entonces pasamos a las preguntas. Estudiantes, no sé si pudieran participar. Levanten la mano, por favor. Adelante, Osvaldo Gómez. Sí, yo tengo una pregunta con las cuestiones que voy a hacer, más bien dicho, una reflexión. Si se fuera a eliminar esos subsidios, ¿no pasaría un efecto dominó? Como que se retroalimentara esa inflación en nuestro país, no pensemos en el mundo, en nuestro país. Y también ponerle un precio a las emisiones de carbón, sobre todo en las industrias pesadas, como del acero, y que del acero también dependen proyectos para realizar parques eólicos, plantas hidroeléctricas, parte de la infraestructura de un parque solar, también para producir el famoso silicio, ¿no? Cuando se hace paneles, se necesita gas o una temperatura muy alta para producir esas obleas de silicio. ¿No le afectaría también el costo como parte de todo un sistema retroalimentado como se dice de otro y que no hemos podido ni siquiera fabricar acero verde, que es la siderúrgica verde que mencionan, ¿no? A partir del hidrógeno, otras fuentes de energía, y solamente añadir el carbón para fabricar el acero, no para obtener el calor de la fundición. Totalmente de acuerdo contigo. El argumento que en México y en el resto del mundo los gobiernos están planteando para subsidiar los combustibles es que hay un efecto directo sobre la inflación. No es el único, no es el único producto, pero sí, no hay duda. Si no se estuviera subsidiando el combustible, entonces la inflación sería mayor. De ahí la dificultad tan seria, digamos, de quitarlo. Les quiero decir algo más. Entre 2006 y 2012, es decir, hasta antes de la reforma de 2013, el precio de la gasolina en México, algunos de ustedes lo recordarán, era uno solo y lo daba así. Este precio, por lo tanto, traía subsidios.
cuando cerró el sexenio de Felipe Calderón, los subsidios a la gasolina representaban ya 20,000 millones de dólares al año. 20,000 millones de dólares que podían haber sido invertidos en otra cosa, pero bueno, se quedaron como subsidios a la gasolina y luego, cuando en la siguiente administración se decidió quitarlos para llevarlos a precios de mercado y permitir, digamos, poner elementos que permitieran competencia y abundar, empujar la transición, pues no les tengo que decir a ustedes la tragedia política que significó. Fue un desgaste político brutal quitarle el subsidio a la gasolina. Pero por lo pronto, pues creo que está muy claro el planteamiento de nuestro colega. Creo que se entiende la problemática que es para un gobierno moverse en un sentido o en otro. Efectivamente, ¿qué pasa si de pronto mañana nos dicen la gasolina cuesta 7 pesos más? Bueno, va a haber levantamientos en la calle, sin duda, sin duda. Pero, insisto, imagínense que en el 2006 llegamos a quemar al año 20,000 millones de dólares. ¿Qué se hace? Porque más se queman, ¿eh? Literalmente es como echarles, literal, un cerillo, se quema en el motor de combustión interna. Entonces, esos son los elementos, jóvenes, que hay que valorar cuando se impulsa una política energética. Y ojo, yo no estoy, por favor no se van a confundir, yo no estoy diciendo que no haya que impulsar la transición, al contrario. Al contrario. Hay que impulsar la transición. El tema es que efectivamente cuesta, lo que nos comentabas también de los bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono? Pues en pocas palabras ponerle un castigo a un sobreprecio a un producto. Y un sobreprecio a un producto en un momento inflacionario, pues no suena en absoluto una buena idea. No veo, personalmente, yo no veo a ningún gobierno del mundo en este momento impulsando el comercio internacional de emisiones, porque encarece, efectivamente encarece. Ahora bien, hay algo que tienen, digamos, en este tema sobre todo, y quizás en un momento menos complicado como estamos viviendo en términos económicos, pero hay algo más que se tiene que considerar, que es, en la medida en que yo invierto, digamos, en mi propio proyecto empresarial para bajar emisiones, yo voy a tener bonos, créditos de carbono. De manera específica, en México, las metas de disminución de emisiones que tiene la industria son bastante bajas, de forma tal que las inversiones que pudieran hacer para llegar a ese nivel les iban a dar créditos, digamos, con los cuales se financian esas inversiones. Se requiere, entre otras cosas, digamos, de una visión de largo plazo para hacer todo esto, para que no presione de corto plazo a los costos finales, aunque sí, el momento específico de presiones en la tasa de inflación que estamos viviendo en el mundo, no suena como el más adecuado, pero vamos, es parte del dilema que estamos viviendo como planeta Tierra. Independiente, también me gustaría mucho escuchar, por supuesto, si alguien tiene otra cosa que decir, bienvenida, pero me gustaría escuchar su opinión sobre, imaginen ustedes, al frente del gobierno, sabiendo que las plantas de CFE son viejas, contaminan y quieren ustedes impulsar la energía renovable. Es indispensable, esa es la decisión que se tomó. Vamos a impulsar la energía renovable. Y eso implica que las plantas de CFE, bueno, yo siempre he dicho, bueno, las plantas de todo el mundo se tienen que acabar, o sea, en todo el mundo las plantas se apagan, llega un momento en que hay que apagarlas. Digo, a lo mejor hay algunas como las hidroeléctricas que pueden durar cientos de años, pero no todas son así. Pero bueno, en esta lógica de decir, bueno, pues sí, dejas de hacer esto, en lo que además, pues,
en lo que no eres eficiente, que nos encarece el servicio a México, y te pones a hacer otra cosa. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes en ese sentido. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidas a la empresa del Estado? O de plano le das la preferencia y dices, pues no más renovable, porque necesito que operen las plantas de CFE que utilizan combustible. O las de gas natural de CFE también, pues, pero que sean las de CFE, porque es la empresa del Estado. Y es una realidad. Esas plantas, pues sí las pagamos los mexicanos, la verdad sí las pagamos. Y les pagamos los sueldos, y les pagamos todo lo que les pagamos, pues. Entonces, hay algo que decidir. Me gustaría mucho escuchar su opinión en ese sentido, si les parece o no, porque a lo mejor yo ya estoy muy ciclada, que hay un dilema. ¿Y qué les parece a ustedes que hay que considerar? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de penetrar, de impulsar la energía renovable? ¿Alguien que quiera compartir su visión? ¿Preguntas, estudiantes? Adelante. ¿Podría empezar yo? Adelante, Luis. Adelante, Luis. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Es decir, en México se cuestiona mucho la decisión de AMLO acerca de las energías renovables, ¿no? Porque vamos en retroceso. Pero yo no entiendo cómo retrocedemos si nunca hemos avanzado en esa materia, ¿no? Es decir, no se le dieron mantenimiento a las refinerías. Entonces, cuestionan al señor por comprar nuevas cuando nosotros somos un país de petróleo, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos como tal en renovables, pues a pesar de que somos un país con buenos recursos en ese sentido, llevaría años, ¿no? Realmente no tenemos ni siquiera la infraestructura para hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos decir que retrocedemos cuando realmente estamos estancados, ¿no? O sea, porque en la energía eólica últimamente han salido noticias en donde los campesinos ya no están de acuerdo con las empresas en que pongan los generadores en sus territorios. ¿Por qué? Porque no se les paga o se les trata con mentiras. Entonces, como tal, el petróleo tiene contraparte, sí, pero las energías renovables no son, como por decir algo, la solución. Te agradezco muchísimo, Luis, tu comentario, porque justamente eso es lo que yo estoy tratando de incentivar. Yo tengo una opinión que además es pública, yo participo en cientos de eventos, pero lo que me encanta tu opinión, Luis, porque justamente lo que yo estoy tratando es que ustedes lo analicen con los elementos que les di y esto que tú planteas. México es un país con recursos petroleros, sí lo es. No es un país petrolero, pero sí tenemos recursos, están allá abajo en el subsuelo, ahí están. 2. México es un país que diseñó sus refinerías para procesar crudo ligero y ya se nos acabó. Tenemos crudo pesado y entonces producimos un montonal de combustible. 3. No hay dinero. México es una de las mayores potencias en radiación solar. Entonces, podríamos desarrollar muchísimo la energía solar. También tenemos grandes capacidades de energía eólica. Entonces, la pregunta o sea, yo no quiero dar la respuesta, sino más bien provocar el análisis, es decir, entonces, si tenemos todo esto, si como les mostré en la gráfica, sí se consiguió con las subastas, sí metimos, hoy la energía variable, es decir, la eólica y solar, les decía, más o menos aporta el 12%, más o menos, teníamos solamente el 2%, llegamos al 12% con lo que se hizo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo no pretendo criticar, pretendo preguntar. ¿Qué hacemos? Nos salimos de la ruta del impulso de la transición, de la ruta del impulso de la energía renovable, en donde la idea además era pues, que el dinero lo pusieran los privados bajo la rectoría del Estado. Seguimos buscando, dependiendo solo de Pemex, que también es
una empresa con muchísimos problemas, pero bueno, nos debemos entonces concentrar en un recurso que está allá abajo en el subsuelo. No, hay que ir por él. Eso es lo que tenemos que ver. Esas son las cosas, Luis Ángel, que te agradezco muchísimo el comentario. Eso es lo que yo quiero que ustedes me ayuden a razonarlo. ¿Qué elementos deberíamos tomar en cuenta entonces? El planeta se está calentando. Eso pues ya vimos. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que alguien más levantó la mano, ¿verdad? Edwin Román dice aquí que levantó la mano. Adelante, doctor. No sé si... Edwin Román. Sí, buenas tardes, doctora Rosanetti. Yo solamente el comentario es hacia la plática que nos acaba de dar. Soy coordinador de la maestría en Ciencias en Energía Solar y bueno, sí que agradecer su participación. Hemos tenido, gracias al doctor Reinaldo por invitarla y a usted por aceptar, ¿no? Hemos tenido muchas de esas pláticas en el seminario son sobre todo pues, temas de carácter técnico. Creo que es una de las pláticas más interesantes, si no es que es la más interesante que me ha tocado presenciar en este seminario. Yo espero también la participación activa de todos los estudiantes, ¿no? Es por supuesto una plática bastante diferente, repito, a la que hemos tenido, que sobre todo va a incidir en la materia de política energética, que es la que algunos de los estudiantes están llevando actualmente. Entonces, en ese sentido, mi comentario, simplemente un agradecimiento por su tiempo. Gracias. Al contrario, muchas gracias. No sé si alguien quiera participar en esto, como dar tu idea, qué piensa, qué siente. ¿Deberíamos de regresar, de abandonar entonces nuestro objetivo de impulsar la energía renovable? ¿Tenemos mejor que dedicar el dinero público a impulsar la parte del sector hidrocarburos? Karime Ángeles, adelante. Buenas tardes, disculpe. ¿Qué impacto económico tendría así que quitar las plantas de CFE y solo pues dejar prácticamente plantas de privados? Porque prácticamente todas las energías renovables todas son privadas. Sí, son privadas. Quizás nada más aclarar que la CFE, entre otras cosas que tiene sus hidroeléctricas, que son muy útiles para el país, pero pues finalmente dependemos de que llueva, porque no llueve, no las podemos usar como quisiéramos. Tiene geotermia, tiene prácticamente las reservas más relevantes, se le asignaron en la ronda cero, también podría participar ahí. Y bueno, pues tiene la nuclear, que es limpia, ¿no? Pues bueno, seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo la complicación, digamos, del manejo de los residuos nucleares. Pero bueno, ahí lo tiene también. Entonces, ¿qué impacto económico tiene? Bueno, ok. Vamos a ver. La CFE tiene que pagarle a sus empleados y tiene que pagar una serie de deuda que tiene emitida. ¿De acuerdo? Entonces, para que pueda pagar, tiene que generar dinero. Genera dinero generando energía. No es la única forma, pero es la forma que ellos prefieren. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento dado las plantas de la CFE, vamos a decirlo así, dejan de generar? Lo que hay que hacer es darle a la CFE las herramientas para que pueda generar el dinero que necesita para pagar su deuda, para crecer, para sobrevivir. Se tomó la decisión de subir el costo de las pensiones. Esa es una decisión muy controvertida. Ya se decidió. Ahora nos va a salir más caro. Tiene un potencial gigantesco en dos monopolios. Les dije que bueno, no son monopolios porque la Constitución no prohíbe, pero solo ellos pueden aprovechar la transmisión y la distribución. Entonces, lo que trata de decirte, Carmen, todos, la intención nunca fue que quiebre CFE, porque que quiebre CFE quiere decir que lo pagamos los mexicanos. Entonces, eso es imposible pensar. Que hay una intención de quebrar a alguien, porque hay que pagar, entonces hay que pagarle a los bancos, hay que pagar los deudas laborales, hay que pagar todo, porque es nuestra. Nadie quiere enfrentar un costo así. Lo que en otros países se ha hecho es que se ha ido adaptando la empresa al nuevo contexto, en donde, insisto, es
Te ayudo para que crezca la transmisión y tú cobres más por transmisión. Te ayudo para que crezca y se modernice la distribución y tú cobres más. Te ayudo para que no te roben la energía. Imagínate nada más, con que no te roben el 15% de todo lo que produces, con eso estarías mejorando notablemente. Te ayudo para que tus plantas limpias, que si tienes son las que acabo de mencionar, tengan un mejor rendimiento y no te quedes fuera de la jugada. Te ayudo para que te asocies, para que aprendas nuevas tecnologías, para que te desarrolles como una empresa del siglo XXI. Eso es lo que yo, y me parece sí, que no se atendió correctamente eso en el sexenio pasado. No se atendió el decir, a ver, señores del sindicato, así le vamos a hacer con ustedes. Y hoy tenemos una postura totalmente contraria que, y les ruego, no quiero ofender a nadie, solo estoy describiendo un hecho. Entre otras cosas, subió el costo laboral. Lo subió. Es una decisión que todos tenemos que pagar. Aún nos cuesta más la CFE, pues por una decisión tomada en este gobierno. ¿Okay? Cuando, pues me parece a mí que lo que tendríamos que haber buscado era, mejor le bajamos, ¿no? Tratamos de que CFE aprenda a ahorrar, a gastar menos y le ayudamos en todo lo que sea necesario para que no ocurra esto que tú nos dices, cariño, porque no puede suceder, porque entonces, ¿cómo se van a pagar esos pasivos que tiene la CFE? Que, insisto, por un lado son los bancos y por otro lado son los empleados, es un montón de dinero. Eso se los tendríamos que pagar. Y no va a haber dinero que alcance. Entonces, tenemos que generar un plan que permita que la CFE, que como les dije desde un principio, esa era la idea original, vaya saliendo, se vaya siendo más eficiente. Por eso era tan importante que fuera productiva, para que dejara de perder dinero. No es sencillo, es un gran reto. Pero bueno, espero que esto más o menos dé luz, insisto, al final, y a mí por eso me gusta este tipo de discusiones, pues porque no hay una solución mágica, No hay. Hay que pensarle, buscarle, voltear a ver cómo lo hizo otro país, conocer bien el nuestro y digamos, utilizar a las mejores mentes pues, del mundo, ¿no? Que tenemos en México para poder definir un plan que, lo que sí es cierto, siempre será de largo plazo. Es imposible pensar que esto se va a resolver en 6 años. Así es más. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Oswaldo, otra vez, adelante. Sí, que se me hizo interesante la parte de la modernización y algo que también está pasando a nivel mundial, que por ejemplo lo que es la producción se está relocalizando. Antes era más China el productor, ¿no? Entonces, creo que México pudiera aprovechar eso para su modernización energética si lo hace de manera correcta. Y justamente lo que dijo de la modernización, buscar una empresa que a nivel espacio, ¿no? Empresas que en otros países, por mencionar algunos, creo que nosotros también una empresa japonesa llamada Mitsubishi o algo así, que la sufrió bastante después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una empresa que se dedicaba a fabricar productos de guerra y pasó a ser una empresa de industria pesada que volvió a sufrir, porque hubo una recesión en el 2008 y ella vino una recesión del 1990 tantos por la imposición de Estados Unidos y fueron diversificando sus logros, no solamente se quedaron en un sector y eso les ayudó y pasaron de perder a seguir ganando, pero ya en el área de tecnología, no en completamente industria pesada y manejo de recursos. Exacto. Hay que transformarse. Sí, la adaptación. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Oswaldo. Y pues yo quisiera concluir, doctora, bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que el futuro son la generación de energía distribuida, ¿no?
Porque si nos sale más caro la CFE, pues podemos instalar generación Ayudarle distribuida y podemos depender menos de eso, ¿no? Igual si el exterior reduce, por lo que está pasando en el mundo, aumentan los precios de los combustibles, pues también eso haría más rentable lo que es la generación renovable, ¿no? Sin duda, qué bueno que lo comentas. Yo normalmente termino mis pláticas recomendándole a todo el auditorio que en la medida de lo posible todos instalen celdas solares en sus casas y negocios. Y cuando si van a tomar una decisión de comprar un automóvil nuevo, por lo menos compren un híbrido. No recomiendo un eléctrico porque México está muy lejos de poder dar un servicio carro eléctrico. Pero todos tenemos, y por supuesto hay que impulsar el transporte público limpio, pues sin duda. Eso depende más de una política pública, pero todos podemos apoyar, todos tenemos que hacer algo porque la crisis climática es una realidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, algo muy sencillo, bajar la velocidad por medio, para ustedes que si no viven en la Ciudad de México, aquí es imposible ir a más de 30 kilómetros por hora, pero en las carreteras, sí, todos tenemos que aprender a manejar con una velocidad promedio mucho menor y entender que correr ya no es símbolo de poder, en fin, ese tipo de cosas. Yo los invito todos a unirnos y hacer algo todos los días por cuidar el planeta. Ok. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de Rosanetti, entonces voy a proyectar lo que es el reconocimiento para concluir la sesión. Entonces me dice si puede ver la pantalla, por favor. Sí. Bueno, la Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la constancia a la doctora Rosanetti Barrios Beltrán por su valiosa participación con la ponencia La Política Pública como principal impulsor de la transición energética en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 27 de mayo del 2022. Pues no nos queda más que agradecerle mucho su participación, doctor. Al contrario, les pido una disculpa nuevamente por el incidente, pero bueno, tratamos de sacar las cosas adelante. Muchísimas gracias, me encantó el reconocimiento, está precioso y muy honrada por sus consideraciones e invitación. Muchas gracias a todos, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.